El mensaje es muy concreto, creo que puntual. Ustedes saben que en estos días, hoy, entre hoy y mañana, va a haber un eclipse de luna muy grande, no sé si alguien está enterado. Y hay gente que se dedica a estudiar mucho estas cosas, porque la Biblia habla de los eclipses, la Biblia enseña acerca de estos fenómenos. Y vamos a tener lo que se llama una luna de sangre. Una luna de sangre es una luna roja, pero va a ser una superluna, va a ser una luna grande, que se va a ver, va a llegar a un punto muy cerca de la Tierra. Y la gente que estudia estas cosas dicen que esto es una forma que Dios habla a la humanidad a través de estos fenómenos. Ustedes vieron que hay casos diferentes en las escrituras donde los astros sirvieron como signos, como señales. El punto es que siempre está asociado con catástrofes, siempre está asociado con mayores problemas. Y uno dice, bueno, pero ya hay problemas. Pero Jesús dijo que en los últimos tiempos todas las cosas se iban a intensificar. Que era como una mujer que está por dar a luz, que algo nuevo venía, pero que íbamos a tener que pasar situaciones muy difíciles. Da la casualidad que esta luna de sangre se va a ver en América. En otros años fue, por ejemplo, en el Asia, Indonesia. Tiempo después vino ese maremoto que arrasó con todo, que hubo muchas muertes. Siempre cuando hay una luna de sangre sobre un lugar, lo que se espera que ocurra es que van a haber inundaciones, terremotos y volcanes que van a erupcionar. Entonces la verdad es que el pronóstico no es muy alentador. Y uno dice, bueno, toda la Biblia está lleno de estas advertencias, de que en los últimos tiempos va a haber tiempo de mucho sufrimiento. La pregunta es, ¿cuál es nuestra situación como iglesia? Porque muchas veces nosotros dentro de una situación también sufrimos consecuencias de estas cosas. Así como ahora cuando llovió tanto los otros días y hubo inundaciones, hubieron hermanos que se inundaron. Hubieron hermanos que tuvieron el agua hasta la puerta de la casa. Hay hermanos en diferentes provincias que están perdiendo toda su producción, han perdido todo lo que sembraron, han perdido sus animales. Entonces es muy importante que nosotros tengamos una visión bíblica, una perspectiva en la palabra acerca del tema del sufrimiento y de cómo el Señor a veces permite el sufrimiento en la vida de sus hijos. La condición humana está ligada al sufrimiento. La única diferencia que nosotros tenemos con respecto a las personas que no conocen al Señor es que nosotros en la palabra podemos encontrar una razón, un motivo por el cual nosotros tenemos que sufrir, por el cual el Señor permite que suframos. No sé si el reloj se quedó en 30, no avanzó. No, yo no sé qué hora es. Gracias. Yo necesitaba esta noche, quería compartir con ustedes una palabra, un solo versículo que está en el Salmo 121. Quiero que miremos ahí, en realidad son 2 versículos. No hace falta ni que lo busques. El Salmo 121 es muy conocido. Dice, el Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada,
desde ahora y para siempre. Ese es un ejemplo de muchas promesas que hay en la Biblia, de cómo Dios va a guardarnos, de cómo Dios va a cuidarnos. Pero cuando nosotros tendemos a leer estos versículos, lo filtramos. Leemos estos puntos. Porque no, cuando uno lee este versículo, generalmente uno dice, bueno, esto quiere decir que si me voy de viaje y salgo y vuelvo, me va a ir bien. Porque Él va a cuidar mi salida y mi entrada. Podés tomarlo así. Pero lo que Él dice, lo que Él te asegura, es que Él va a cuidar tu alma. ¿Me está entendiendo? O sea, tu auto se puede romper, vos te podés enfermar, podés tener un accidente, te pueden robar. Y nos pasa. Lo que dice es, Él va a guardar tu alma. ¿Por qué es necesario entender esto? Porque el sufrimiento es inútil cuando no tiene propósito. Todos vamos a sufrir en algún momento, por alguna razón. Y es posible que vos en este momento. Es posible que vos estés sufriendo algo. Estés sufriendo una enfermedad, tal vez estés sufriendo en tu familia, tal vez estés sufriendo en tus finanzas. No importa. El tema es que nosotros tenemos que entender a la luz de la palabra que el sufrimiento es parte del propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Esto quiere decir que a Dios le gusta que suframos? Claro que no le gusta. A Dios no le gusta que suframos. Así como un padre no le gusta que su hijo sufra, a Dios menos le gusta que nosotros suframos. Pero el sufrimiento es necesario. Y yo quiero darle 3 razones en esta noche, 3 razones sencillas, por las cuales Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas. La primera razón, no es que haya un orden, pero yo quiero mencionarles 3 razones por las que Dios permite el sufrimiento. La primera razón que yo veo en la Biblia por la cual Dios permite el sufrimiento es para que nosotros seamos fortalecidos en nuestra fe. Esa es la primera razón que yo puedo ver. Cuando nosotros estamos sufriendo, nuestra fe crece. Así como puedes sufrir el dolor, puedes sufrir la pérdida, pero también tu fe es fortalecida cuando estás sufriendo. Tu fe es purificada cuando estás sufriendo. En el sufrimiento se puede ver dónde vos estás parado. En el sufrimiento se puede ver cómo está tu relación con el Señor. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque dice la palabra que cada uno de nosotros tiene una medida de fe diferente. Y Dios mira esa medida de fe. Y cada uno de nosotros va a hacer o no hacer de acuerdo a la medida de fe que tiene. Entonces, cuando el Señor quiere que vos crezcas, tiene que aumentar esa medida de fe. Porque el Señor te quiere llevar a otra cosa mejor. Entonces, ¿qué hace? Permite sufrimiento. Esto es importante, querido. Porque si una persona no entiende el propósito de Dios en el sufrimiento, tiende a desanimarse. Tiende a decir, ¿por qué? ¿Por qué el Señor me permite sufrir a mí si yo soy su hijo, yo soy su hija? ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios ya no me tiene en sus planes? Yo quiero decirte que es todo lo contrario. Los apóstoles van a decir en las epístolas, siéntanse gozosos cuando están siendo probados. Alégrense cuando están siendo probados, porque vuestra fe está siendo purificada, vuestra fe está siendo desarrollada. Y la Biblia enseña que el justo por su fe va a vivir. En otras palabras, el tesoro más grande que tenemos es nuestra fe.
Y es lo que más tenemos que cuidar. Dice que nuestra fe es más valiosa que el oro, que la plata, que las piedras preciosas. Para Dios, la fe de una persona, la fe que Él logra en un hombre, una mujer, es más precioso que cualquier cosa del mundo. Porque Dios es el dueño de todas las riquezas de la tierra. Pero formar fe en una persona le cuesta mucho. Lograr fe en alguien, encontrar fe en alguien, le cuesta mucho. Cuando él encuentra a alguien que le cree realmente, él puede trabajar con esa persona, puede hacer cosas con esa persona. Porque así funciona. Entonces hay muchas veces que nosotros estamos pasando sufrimientos y no nos damos cuenta que lo que el Señor está haciendo es haciendo crecer nuestra fe. ¿Amén? La segunda razón, y esto es como una prioridad, me gusta hablar de la agenda, ¿no es cierto? Ustedes saben que me gusta mucho hinchar con la agenda. Y Dios tiene una agenda también. Y en la agenda de Dios hay prioridades. Y las prioridades de Dios no son como nuestras prioridades. ¿Sí? O sea, si yo te pregunto a vos, ¿cuáles son tus prioridades? Yo sé que vos me vas a decir. Vos me vas a decir, mi prioridad es mi familia, mi prioridad es la salud, mi prioridad es servir al Señor. Yo sé que vos tenés muchas prioridades y son cosas buenas. Son cosas buenas. Seguramente un chico me puede decir, mi prioridad es mi estudio, mi prioridad es recibirme, mi prioridad es desarrollar mi carrera. Son todas cosas buenas, son cosas legítimas. Pero ninguna de esas cosas es la prioridad en la agenda de Dios. ¿Por qué? Porque todas esas cosas son temporales. Todas esas cosas que son buenas son temporales. Entonces, ¿la prioridad de Dios cuál es? La palabra dice que la prioridad de Dios es hacernos iguales a su Hijo. Esa es la prioridad de Dios. Dios se tomó la tarea, o tiene la tarea, de que vos y yo cada día seamos más parecidos a Jesús. Imagínate la changuita que se agarró Dios. Pero eso es prioridad en la agenda de Dios. Que vos y yo seamos más parecidos a Jesús. ¿Y cómo era Jesús? Jesús era manso, era humilde, igualito que nosotros. Entonces, mientras vos y yo estamos buscando el éxito, mientras vos y yo estamos tratando de tener poder, de tener recursos, de ser exitosos, de ser valiosos, de ser valorados y de ser reconocidos, Dios está yendo en la dirección opuesta. Dios está trabajando en la dirección opuesta. No porque Él no quiera levantarte, no porque Él no quiera darte éxito, porque si vos mirás las historias de la palabra, vas a ver que los hombres de Dios que perseveraron y que caminaron con Él, muchos de ellos llegaron al lugar donde Dios quería y eran lugares de éxito, de victoria, de reconocimiento. Pero todo lo que tuvieron que pasar en el camino. Hay ejemplos tremendos como el de Moisés, el de Abraham, el de David, el de José. Que vos podés decir, bueno, terminaron bien, porque lograron su meta, alcanzaron lo que Dios les propuso. Llegaron a ser grandes hombres y mujeres de Dios. Sí, pero ¿cuál fue el proceso? El proceso era como alguien lo ilustró una vez. Es como cuando un jugador tiene una pelota de básquet en la mano y él juega a que la pelota pique en el piso. Cuando más alto él quiere que la pelota llegue para arriba, más fuerte la va a hacer rebotar contra el piso. Y muchas veces nuestra vida es así.
Si vos miras las vidas de José, es así. Primero, los hermanos lo venden. Va como esclavo a la casa de Potifar. Ya era, y Dios le bendice, dice, Dios estaba con él, dice. Y es jefe de los esclavos. O sea que, aún en una mala posición, Dios lo exalta, Dios lo honra. Pero el tema es que la visión que Dios tenía para José era tan grande, que Dios necesitaba trabajar mucho más con José. Entonces Dios permite que injustamente José vaya preso. O sea que lo mandó más al fondo todavía. Y en la cárcel otra vez Dios está con él. Y dice que los jefes de la cárcel se daban cuenta cómo Dios estaba con José. Y que José cuidaba toda la cárcel y todo funcionaba. Y de la cárcel es puesto en la corte de Faraón. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que antes de un ascenso siempre hubo un trato muy fuerte en el carácter. Siempre hubo un quebrantamiento muy fuerte en el carácter. ¿Por qué? Porque si José no era formado y transformado por el sufrimiento, el mismo poder que él recibió, la misma autoridad que él recibió, lo podía haber destruido. Imagínate vos de salir de la situación de que él salió de rechazo y de amargura a convertirse en el segundo hombre del imperio más grande de su tiempo. No hay nada que corrompa más a una persona que el poder. El poder es aún más corruptor que el dinero. Vos le das un poquito de poder a una persona y enseguida te das cuenta lo que hay en su corazón. Enseguida se manifiesta. Un poquito de poder le das a esa persona y cómo trata a los demás, las actitudes, ya te das cuenta qué hay en su corazón. Entonces el Señor no puede arriesgarse. Y si va a entregarnos cosas, si va a confiarnos cosas, necesita hacernos pasar procesos para crear ese carácter de Jesús en nosotros. Entonces no es que Dios no quiera, Dios quiere, pero la forma que Él lo hace no es la forma nuestra. Vos imaginate que Dios le diga a tu hijo, mira, vos vas a llegar a ser el asesor del presidente de la nación. ¿Vos qué vas a pensar humanamente? Bueno, mi hijo tiene que ir a la mejor universidad, yo no sé cómo voy a hacer, pero yo de algún lado voy a sacar plata y lo voy a mandar a los mejores lugares de entrenarlo, a las mejores universidades, voy a hacerle estudiar todos los idiomas que pueda, porque mi hijo está destinado por Dios a estar al lado del presidente de la nación. Y yo pienso que Jacob habrá pensado así. Jacob habrá dicho, bueno, mi hijo va a llegar a ser un grande y yo tengo que cuidar y ustedes fíjense que todos los hermanos estaban cuidando las ovejas. Pero José estaba con el papá. Era el mimado del papá. Lo estaba cuidando especialmente porque ese era el que iba a llegar más lejos. Ese era especial. Y José tenía todo un plan y un proyecto. Pero Dios no hizo nada que ver con el proyecto de él. Él pensó que su hijo murió. Los hermanos lo vendieron y dijeron, tu hijo murió. Le engañaron al padre. Y él estuvo muchos años de duelo por la muerte de su hijo. Esto es importante, querido, porque la Biblia va a insistir en que cuando Dios va a cumplir propósito en nosotros, no lo va a hacer de la manera que nosotros pensamos. Lo va a hacer a la manera de Él. Por eso es importantísimo que nosotros nos dejemos tratar por el Señor. Por eso es importantísimo que cuando nosotros estamos sufriendo, podamos decirle, Señor, no entiendo, pero te agradezco. Porque vos sos mi Padre y yo sé que me amás. Yo no entiendo por qué tengo que pasar esto, pero te lo agradezco y quiero entenderte. ¿Cuál es la diferencia si entendés o no entendés?
que si empezás a entender, puedes dejar de resistirte y puedes empezar a colaborar con Dios en lo que Dios está haciendo. Puedes dejar de estar enojado con Dios y puedes empezar a decir, bueno, Señor, si vos permitiste que mi vida sea así, es para algo bueno. Yo quiero entender qué es eso bueno. Amén. La tercera cosa, lo último, el sufrimiento nos vuelve más compasivos con los demás. Cuando una persona ha sufrido, tiene más compasión por los demás. Cuando una persona no sabe lo que es el sufrimiento, no tiene compasión por los demás. Siempre está en un nivel de superioridad. Aún a veces queriendo ayudar, o a veces en un lugar donde podría ayudar, pero no tiene compasión. Y esto lo vemos. Esto lo vemos muchas veces. ¿Cuántas veces te vas a un médico o alguien que necesitas y pareciera que no tiene compasión de la forma que te trata, de la forma que te habla? Tenés tremenda enfermedad y te lo dice así como que no le importa. A todos nos pasó, ¿no? Sí, vos tenés un cáncer, te dicen. Así, vos tenés un cáncer, te dicen. Como que fuera que esté diciendo, te doy no sé. No tiene compasión. Muchas veces a nosotros nos pasa que no tenemos compasión porque no sabemos lo que es el sufrimiento. Y el sufrimiento es algo que Dios permite también a veces para volvernos más tiernos. Esto tiene mucho que ver con lo primero, o sea, con lo anterior de ser más como Jesús. Porque Jesús vino a mostrar ese aspecto. Ustedes saben que Jesús, como Hijo de Dios, vivió una vida perfecta. Su vida fue una vida perfecta, sin pecado. Pero el aspecto que Él más mostró en su vida fue el amor de Dios, la paciencia de Dios, la benevolencia de Dios, la justicia de Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando vinieron con la mujer adúltera y le iban a apedrear? La ley dice que hay que apedrearla. ¿Ustedes qué piensan por qué Jesús no dijo, bueno, ejecuten la ley? Si Jesús cumplía todo lo que decía la ley. ¿Se pusieron a pensar esto? ¿Se pusieron a pensar por qué Jesús dijo, bueno, el que no tenga ni un pecado, tire la primera piedra? Y por supuesto, ahí la conciencia empezó a actuar y todos se fueron retirando. Pero si vos te pones a pensar, faltaba una pieza en esa jugada. Faltaba el varón con la que ella cayó en adulterio. ¿Me está entendiendo? O sea, ahí no se quería hacer justicia. No había una intención de hacer justicia. Era una intención de castigar a la mujer nada más. Porque un acto de adulterio cometen dos personas. ¿Sí o no? Pero al hombre no lo trajeron. Dice, ella fue allá en el acto mismo de adulterio, pero al hombre no lo trajeron. Trajeron solo a la mujer. Entonces Jesús dice, no, pará. ¿Ustedes quieren que yo haga justicia? Si ustedes quieren justicia, acá falta alguien. Jesús tenía estas cosas porque Él quería reflejar, Él quería mostrar en su vida y en su actuar el carácter del Padre. El carácter de Dios amoroso, justo, misericordioso, compasivo, generoso. Él vivió, encarnó
al Padre. Vos imaginate que Él espera eso de nosotros. Él espera que la gente que no lee la palabra vea en nosotros la palabra. Vos imaginate esto. Pablo va a decir, ustedes son las cartas ahora. Ustedes son las cartas escritas, no por tinta, sino por el Espíritu. Yo te pregunto, las personas que te conocen, las personas con las que te relacionás, ¿ven a Jesús en tu vida? ¿Ven a Jesús? Las personas con las que vos te conectás en el trabajo, en tu vecindario, tu familia, tus parientes, cuando te ven, ¿ven a Jesús? Yo no sé si vos qué capacidad de autoobservación tenés, pero yo siento que estoy muy lejos, en mi caso. Y eso que trato de ser una buena persona, una persona decente, lo que sea, pero mostrar a Cristo, que se pueda ver a Jesús. Entonces, cuando vos lo mirás desde esta perspectiva, cuando vos lo mirás desde este lugar y desde la prioridad de Dios, vos te das cuenta por qué el Señor necesita que pasemos procesos tan duros muchas veces. Porque hay hermanos que sufren enfermedades crónicas largas. Ustedes no saben la cantidad de siervos de Dios que yo conozco que tienen problemas de salud por muchos años. Y Dios no los sana. Y ellos oran por otros y los otros se sanan. Pero ellos no se sanan. Yo he visto esto muchas veces. Yo he visto hombres de Dios tremendos, tremendamente usados por el Señor, pero con una dolencia, con un problema en la familia, crónico, con un problema profundo de salud en la familia. Yo conozco pastores, líderes, con tremendos problemas de salud en la familia, tremendos, con muertes cercanas. Y uno dice, ¿por qué? ¿Para qué? Lo que uno llega a la conclusión con el tiempo es que las personas que han sido tratadas por el Señor, las personas que han sido procesadas por el Señor, tienen algo diferente. No importa cuánto el Señor les pueda entregar en su mano, no importa cuánto poder puedan acumular, no importa cuánto reconocimiento puedan tener. Estos hombres, estas mujeres, no se la creen. No cambian. No dejan de responder tu WhatsApp. No se vuelven estrellas. Son simples personas que tal vez vos decís, no, este hombre nunca me va a contestar un mensaje. Sí, te contesta. Y es re famoso y impresionante. Porque Dios lo levantó, lo puso en un lugar de honor. Pero está tan procesado, está tan tratado su carácter, que él sabe que todo eso es externo. Que lo más importante no es lo que él tenga o lo que él haga, sino lo más importante quién es él. Y él es, para Dios, alguien que está imitando a Jesús. Alguien que está demostrando la vida de Jesús, encarnándola. Esto me pasó a mí en la juventud. Conocí a un hombre de Dios que me impresionó mucho por su amor. Me impresionó mucho por su dulzura. Una persona, muchas canas. Y a mí me impresionó mucho
cómo él se tomaba el tiempo para hablar con vos, como que no hubiera otra cosa. Después yo me enteré la historia de él, que era una persona muy importante, que había logrado muchas cosas. Y la gente que lo conocía de muchos años me decía, vos no te imaginás cómo cambió este hombre, dice, desde que se convirtió ahora, me dice. Y este hombre había sido militar. Y cuando vino a Cristo, era tremendo. Él le tenía todo a 1 metro del piso. Él era un hombre convertido, pero era un militar. Entonces él se manejaba como militar. Y quería que todo funcione como un ejército. Y Dios tuvo que tratar profundamente con él. Profundamente. Cuando yo lo conocí, nunca me hubiera imaginado que era un militar. No tenía ni un rasgo militar. Era como un abuelo amoroso, dulce. Y la gente que fue su discípulo en la juventud me decía, vos no te imaginás lo que él fue con nosotros, lo duro que era con nosotros. Él era norteamericano y había vivido en Centroamérica, donde en esos años la guerrilla, Sendero Luminoso y la FARC en Colombia, todos estos movimientos, los enemigos de ellos eran los norteamericanos. Y le odiaban. Si vos eras americano, eras directo para... Vos estabas ahí, te mataban. Te ponían una bomba en el coche. Iba a la forma de atentar contra tu vida. Y este hombre se metía en los lugares más tremendos para ganar para Cristo a los líderes de estos movimientos. Y una vez que lo ganaba para Cristo, se los llevaba a su casa a vivir con ellos. Gente que quería matarlos, los llevaban a su casa. Yo no entiendo. Nadie entendía. Hoy estas personas son líderes muy reconocidos, estos guerrilleros. Pero ellos cuentan ahora cómo ellos planeaban a la noche levantarse y matarlo. Todos los días pensaban, ¿cómo le voy a matar a este pastor que me está? Yo tengo que matarlo. Ellos tenían una ideología de izquierda, donde decía, este es un americano y yo tengo que matarlo. El hombre sabía esto, pero lo traía a su casa. Después en los años me tocó ir a predicar a una iglesia que había habido un gran avivamiento. Un avivamiento el de los años 50, que fue enorme, un avivamiento que cambió la historia de la iglesia en Argentina. Y ellos me contaban tremendas experiencias que ellos tuvieron con Dios. Tremendas experiencias. Cosas muy tremendas. Ellos me contaban, por ejemplo, que ellos muchas veces no podían seguir con el culto. Porque la presencia de Dios descendía y nadie podía ministrar, nadie podía estar en pie. Dice, ellos caían de rodillas y se tiraban al piso y lloraban y le pedían misericordia a Dios. Y era imposible continuar con el culto. Porque la presencia de Dios era tan fuerte que vos tenías terror, dice. Y dice que la gente pasaba llorando al frente a recibir a Cristo. Y el pastor le decía, no, vos no estás listo. Vos estás emocionado. Todavía no entendiste la gravedad de tu situación. Andá allá otra vez y volvé, después más tarde volvé, le decía. Imagínate esto. Era tremendo lo que estaba ocurriendo ahí. Ellos habían visto a Dios de una forma tan real, que era palpable. Y yo le dije, qué tremendo, qué fuerte. Sí, dice, pero eso no fue lo más fuerte que nos pasó, dice. Voy a decir, bueno, si eso no fue lo más fuerte que le pasó, ¿qué pasó? Dice, una vez vino un hombre, dice,
Una vez vino un hombre, un y subió a la plataforma para predicar. Y se paró en la plataforma y dijo, Dios. Y fue lo único que pudo decir. Porque la presencia de Dios cayó tan fuerte en el lugar que todos nos colgamos al piso. Dice. Ese hombre era el americano del que yo le estaba contando. Ya en su vejez, en sus últimos años, tuvo cáncer. Tuvieron cáncer él y su esposa al mismo tiempo. Tuvieron que sacarlo del campo misionero para cuidarlo. Cáncer. Al año, los dos estaban sanos. Volvió a la misión. Murió el año pasado. Pero a mí me marcó mucho el testimonio de los otros. Y yo entendí mucho de lo que Dios hace con nosotros. Él se puede glorificar en nosotros. No porque nosotros podamos hablar bien. Porque este hombre no habló nada. No pudo hablar. Este hombre no... Era muy gracioso porque él era todo lo contrario a una persona religiosa. Yo me acuerdo que una vez estábamos compartiendo tiempo en un lugar, una misión, y la gente nos contaba de él que en ese momento había una novela que se llamaba La extraña dama, no sé si usted se acuerda. Bueno, cuando él se iba de viaje, le pedía a los compañeros de la misión que le graben en video los capítulos que él no podía ver. Imagínate para mí a los 20 años, irme ahí y enterarme que este fenómeno miraba La extraña dama, me rompía todos los esquemas. Yo pensaba que se miraría todo el día predicaciones, sermones, no sé, que ayunaría, oraría todo el día. No, miraba La extraña dama todos los días. Y se hacía grabar los capítulos cuando él no podía ver, imagínate esto. No había Netflix, ¿me entendés o no? Entonces vos te das cuenta de cómo piensa Dios y qué diferente es que nosotros. Qué diferente es que nosotros. Nosotros pensamos que le vamos a conquistar a Dios por ser espirituales, o porque ayunamos, o porque oramos, o porque esto. No. Es por dejarte procesar por Él. Y esto es todos los días. Y esto es lo que más nos cuesta. Porque a lo mejor vos tenés una tendencia a ser una persona de oración y orar no te cuesta. A lo mejor sos una persona que tiene una tendencia al estudio y estudiar la palabra no te cuesta. Pero eso no es ninguna virtud, eso son cualidades, esos son, te diría, gracias. Pero lo que nos hace igual a todos, es que ninguno de nosotros quiere morir a su ego. Ninguno de nosotros quiere ser manso y humilde como Jesús. Nadie quiere llegar a ese punto de sentirse tan quebrantado. Y ese es el secreto, el único secreto. Porque dice la Biblia que el único sacrificio que Dios nunca va a rechazar es un corazón quebrantado. Amén. Yo quiero alentarte porque si yo te digo que por ser cristianos vamos a estar mejor que el resto, te miento. Se vienen años muy difíciles. En este momento, hermano, mientras nosotros estamos acá gozándonos la presencia, libertad, con aire acondicionado, ¿vos no te imaginas la cantidad de hermanos que están siendo perseguidos? La persecución de la iglesia ya empezó, querido. Muchos hermanos están siendo muertos en China, en Rusia, en África. Iglesias enteras son prendidas, se prende fuego.
Muchos hermanos están siendo llevados a la cárcel por predicar. En Europa, querido, en los países del primer mundo, los pastores están siendo encarcelados por predicar. Ya no puedes hablar en contra de la homosexualidad, no puedes hablar en contra de nada, vas preso. O sea que lo bueno se volvió malo y lo malo se volvió bueno. Estamos en ese tiempo. Y eso no va a tardar en llegar. Entonces tenemos que dejar que Dios trate con nosotros. No tenemos que resistirnos. Esto no quiere decir que vamos a dejar de buscar nuestros objetivos. Esto no quiere decir que vamos a dejar de trabajar, pero acordate que la prioridad de Dios es hacerte como Jesús. Entonces cuando Él te está trabajando con vos y algo está quebrando en tu vida, déjalo que haga. Amén.